Marido humilla a su esposa moribunda y vende la casa, pero él no sabía quién era el nuevo médico. La mañana del 15 de octubre comenzó como cualquier otra en la vida de Margot Martínez. A los 45 años, ella había perfeccionado el arte de ser la esposa ideal, levantándose antes del amanecer para preparar el café exactamente como a Ramírez le gustaba, con 2 cucharadas de azúcar y una pizca de canela. Sus manos, delicadas pero trabajadoras, se movían con la precisión de quien había repetido la misma rutina durante 20 años, desde aquel día cuando ella tenía apenas 25 años y se casó con el hombre que creía que sería el amor de su vida. Ramírez Hernández siempre había sido un hombre de pocas palabras y gestos fríos, pero Margot había interpretado su silencio como la fortaleza de un hombre trabajador y responsable. Él trabajaba en una empresa de bienes raíces y ella había aprendido a no hacer muchas preguntas sobre sus negocios, confiando ciegamente en que él sabía lo que hacía. Durante todos estos años, ella había sido la perfecta ama de casa mexicana, cuidando cada detalle del hogar, manteniendo la casa impecable, preparando comidas deliciosas y nunca cuestionando las decisiones de su marido. En su mente habían construido una vida sólida juntos. La casa de 2 pisos en la colonia del Valle, con su jardín bien cuidado, lleno de bugambilias, y su cocina amplia donde ella pasaba horas preparando mole poblano y chiles en nogada, representaba todo lo que habían logrado como pareja. Margot se sentía orgullosa de haber contribuido a este sueño, ahorrando centavo por centavo del gasto familiar, cosiendo la ropa cuando se rompía en lugar de comprar nueva, y nunca pidiendo nada extravagante para ella misma. Esa mañana particular, mientras servía el desayuno, con la sonrisa que había perfeccionado durante 2 décadas, Margot no podía imaginar que en pocas horas su mundo se desmoronaría por completo. Ramírez comía sus huevos rancheros en silencio, revisando su teléfono como siempre lo hacía, sin dirigirle ni una sola palabra de buenos días. Ella ya estaba acostumbrada a estos silencios y había aprendido a llenar los espacios vacíos con conversación ligera sobre el clima, los vecinos o los planes para el fin de semana. Después de que Ramírez salió hacia su oficina, Margot comenzó a sentir una extraña molestia en el costado derecho que había estado ignorando durante semanas. Al principio pensó que era solo cansancio o quizás había cargado algo pesado, pero esta vez el dolor era diferente, más profundo y persistente. Cuando intentó continuar con sus labores domésticas, una punzada tan intensa la atravesó que tuvo que sujetarse del fregadero de la cocina para no caerse. Durante los días siguientes, los síntomas empeoraron. Margot comenzó a experimentar una fatiga que nunca había sentido antes, como si su cuerpo se estuviera vaciando de energía gota a gota. Perdió el apetito por primera vez en su vida, ella que siempre había disfrutado tanto cocinar como comer. Cuando se miraba al espejo, notaba que su piel había perdido ese brillo natural que siempre la había caracterizado, y sus ojos parecían más hundidos, como si algo interno se estuviera consumiendo lentamente. Después de 2 semanas de síntomas que no mejoraban, finalmente decidió ir al doctor, aunque le preocupaba el gasto. Ramírez siempre había sido muy estricto con el presupuesto familiar y ella sabía que él no aprobaría gastos médicos innecesarios. Sin embargo, cuando ya no pudo ignorar el dolor que la despertaba en las madrugadas, tomó valor y le dijo a su esposo que necesitaba ver a un médico. La reacción de Ramírez fue exactamente lo que ella esperaba. Con una expresión de molestia, él le dijo que probablemente era solo estrés o algo que pasaría solo, y que no tenían dinero para estar gastando en doctores por cualquier dolorcito. Margot se sintió culpable por haber siquiera mencionado el tema, pero el dolor se había vuelto tan intenso que ya no podía fingir que no existía. Sin decirle nada a Ramírez,
decidió usar parte del dinero que había estado ahorrando en secreto de las compras del mercado para pagar una consulta médica. Se sentía como una traidora por hacer algo a espaldas de su marido, pero su instinto le decía que algo estaba muy mal con su cuerpo. El doctor García, un hombre mayor con una mirada gentil, la examinó cuidadosamente y le hizo preguntas que nadie le había hecho en años sobre cómo se sentía realmente. Después de escucharla atentamente, le explicó que necesitaban hacer algunos estudios para descartar varias posibilidades. La palabra que más se repetía en su explicación era cáncer, una palabra que Margot había escuchado en las noticias y que siempre le había parecido algo que le pasaba a otras personas, nunca a ella. Los estudios tomaron una semana, la semana más larga de la vida de Margot. Durante esos días, ella intentó mantener su rutina normal, pero cada movimiento le dolía y cada comida le costaba trabajo terminar. Ramírez parecía no notar su sufrimiento, o si lo notaba, no lo mencionaba. Continuaba con su rutina de trabajo, llegando tarde por las noches y pasando los fines de semana viendo televisión o haciendo llamadas de trabajo. Cuando finalmente llegó el día de los resultados, Margot se vistió con su mejor vestido, como si fuera a una ocasión especial, aunque por dentro se sentía más asustada de lo que había estado jamás en su vida. El doctor García la recibió en su consultorio con una expresión seria que inmediatamente le confirmó sus peores temores. Con voz suave pero directa, le explicó que los estudios habían revelado un cáncer avanzado que ya se había extendido a varios órganos. Las palabras del doctor se convirtieron en un zumbido lejano mientras Margot trataba de procesar la información. Terminal, 6 meses, tal vez menos, tratamientos paliativos. Todas estas palabras se mezclaban en su mente como una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando el doctor terminó de explicarle las opciones de tratamiento, que eran pocas y muy costosas, Margot solo pudo preguntar cómo iba a decirle esto a Ramírez. Esa noche, cuando Ramírez llegó a casa, Margot había preparado su cena favorita, cochinita pibil con arroz rojo, como si una comida especial pudiera suavizar el golpe de la noticia que tenía que darle. Se sentaron a cenar en un silencio que a ella le pareció más pesado que nunca, mientras buscaba las palabras correctas para comenzar la conversación más difícil de su matrimonio. Finalmente, con la voz temblorosa, le dijo que había ido al doctor y que tenían que hablar sobre algo muy importante. Ramírez levantó la vista de su plato por primera vez en la cena, con una expresión de impaciencia más que de preocupación. Cuando Margot le explicó el diagnóstico, esperaba ver shock, tristeza, o al menos algo de compasión en los ojos de su esposo. En cambio, lo que vio fue algo que la desconcertó completamente. Una expresión calculadora, como si estuviera evaluando números en su cabeza. La primera reacción de Ramírez no fue preguntar cómo se sentía ella o si tenía miedo. Su primera pregunta fue cuánto iban a costar los tratamientos. Cuando Margot le explicó que el doctor había mencionado cifras que les tomarían años pagar, Ramírez se quedó en silencio durante varios minutos, con esa mirada fría que ella conocía tan bien, pero que ahora parecía diferente, más distante y calculadora que nunca. Durante las siguientes semanas, Margot notó un cambio dramático en el comportamiento de su esposo. Donde antes había indiferencia, ahora había una frialdad que la hacía sentir como una extraña en su propia casa. Ramírez comenzó a hacer comentarios sobre lo caro que resultaría mantenerla enferma, como si ella hubiera elegido tener cáncer para fastidiarlo económicamente. Sus palabras se volvieron cada vez más hirientes, diciéndole que tal vez era mejor que se preparara para lo inevitable, en lugar de gastar dinero que no tenían en tratamientos que probablemente no funcionarían. Una noche, mientras Margot luchaba contra las náuseas que habían comenzado a acompañar su enfermedad, escuchó a Ramírez hablando por teléfono en voz baja en el estudio.
Aunque no pudo escuchar toda la conversación, las palabras que alcanzó a distinguir la llenaron de una angustia diferente al miedo por su enfermedad. Escuchó frases como liquidar activos, maximizar el valor y timing perfecto. Su corazón se aceleró mientras se preguntaba de qué activos estaba hablando su esposo y por qué era el momento perfecto para liquidarlos. Los síntomas de Margot empeoraban día a día, pero lo que más la dolía no era el cáncer que crecía dentro de ella, sino la transformación del hombre con quien había compartido 20 años de su vida. Cada día que pasaba, Ramírez parecía más ansioso, más distante y más interesado en hablar por teléfono en privado que en cuidar de ella. Margot comenzó a sentir que no solo estaba luchando contra una enfermedad mortal, sino que también estaba perdiendo al único ser humano en quien había confiado completamente durante toda su vida adulta. Una tarde, mientras organizaba algunos papeles importantes en caso de que le pasara algo, Margot descubrió que varios documentos de la casa habían desaparecido del lugar donde siempre los guardaban. Cuando le preguntó a Ramírez sobre ellos, él le dijo bruscamente que no se preocupara por esos asuntos, que él se encargaría de todo. La forma en que evitó su mirada le confirmó lo que ya comenzaba a sospechar. Su esposo estaba planeando algo, y fuera lo que fuera, no incluía consultarle a ella. ¿Desde dónde estás viendo nuestras historias narradas, querido espectador? Nos encanta leer tus comentarios y saber qué piensas sobre la historia de Margot. Comparte con nosotros tu opinión y no olvides suscribirte para no perderte el próximo capítulo de esta increíble historia. Las semanas que siguieron al diagnóstico transformaron la vida de Margot en una pesadilla que jamás había imaginado vivir. El hombre que durante 20 años había sido su compañero de vida se convirtió en un extraño cruel que parecía disfrutar haciéndola sentir como una molestia en su propia casa. Cada mañana que Margot despertaba con dolor, Ramírez la miraba con una expresión de hastío, como si su sufrimiento fuera una actuación diseñada para fastidiarlo. La primera gran humillación llegó cuando Margot le pidió dinero para comprar las medicinas que el doctor García le había recetado para controlar el dolor. Ramírez la miró de arriba abajo con desprecio y le dijo que no iba a gastar una fortuna en pastillas que no la iban a curar de todas formas. Sus palabras fueron como puñaladas. No seas ilusa, Margot. Esas medicinas carísimas no van a hacer que dejes de tener cáncer. Solo vas a vaciar nuestra cuenta bancaria para nada. Margot sintió como si le hubieran dado una bofetada. Durante todos estos años, ella había administrado el gasto familiar con una disciplina que bordeaba la obsesión, ahorrando cada peso posible, remendando ropa vieja en lugar de comprar nueva, comprando solo lo más barato en el mercado. Nunca se había comprado un vestido nuevo sin su aprobación. Nunca había gastado dinero en caprichos personales, y ahora que realmente necesitaba ayuda médica, él la trataba como si fuera una derrochadora irresponsable. Cuando insistió en que necesitaba al menos algo para el dolor que la mantenía despierta toda la noche, Ramírez explotó con una furia que nunca había mostrado antes. Le gritó que era una egoísta, que solo pensaba en ella misma y no en lo que le estaba costando a la familia mantenerla. Eres una carga económica, Margot, una carga que ya no puedo cargar. Sus palabras resonaron en la casa vacía como ecos de una sentencia de muerte social, además de la física que ya enfrentaba. Esa noche, Margot se escondió en el baño para llorar en silencio, mordiéndose los labios para no hacer ruido. Se miró en el espejo y vio a una mujer desconocida, demacrada, con ojeras profundas y una expresión de derrota que jamás había tenido. Se preguntó qué había hecho mal para merecer no solo una enfermedad terminal, sino también el desprecio del hombre que había amado con devoción durante 2 décadas.
Al día siguiente, mientras Ramírez estaba en el trabajo, Margot decidió revisar sus ahorros personales, el pequeño fondo que había acumulado en secreto, guardando monedas y billetes pequeños durante años. Cuando abrió la caja de galletas donde escondía su dinero, encontró que estaba completamente vacía. Sus manos temblaron mientras buscaba desesperadamente, pensando que tal vez había movido el dinero a otro lugar, pero sabía en su corazón que Ramírez lo había encontrado y se lo había llevado. Cuando él llegó a casa esa noche, Margot le preguntó directamente sobre el dinero. Ramírez ni siquiera negó haberlo tomado. Con una sonrisa fría que le heló la sangre, le dijo que ese dinero ahora era necesario para gastos más importantes y que ella ya no tenía derecho a tener secretos financieros cuando estaba costando tanto dinero mantenerla. Ya no eres productiva, Margot. El dinero que guardabas a mis espaldas ahora tiene un mejor uso. La siguiente traición fue aún más dolorosa. Margot notó que su collar de perlas, el que había heredado de su madre y que solo usaba en ocasiones muy especiales, había desaparecido de su joyero. Junto con él, habían desaparecido también los aretes de oro que habían sido un regalo de bodas de su abuela, y el anillo con un pequeño diamante que Ramírez le había regalado en su 5º aniversario de matrimonio. Cuando le preguntó sobre las joyas, Ramírez actuó como si ella estuviera loca. ¿Qué joyas? Tú nunca has tenido joyas valiosas. Deja de inventar cosas, Margot. La enfermedad te está afectando la mente. Su negación tan descarada la dejó sin palabras. Ella sabía perfectamente que sus joyas habían estado ahí toda la vida, pero Ramírez hablaba con tanta convicción que por un momento dudó de su propia memoria. Esa misma semana, la vecina del lado, doña Carmen, se acercó a Margot cuando estaba regando las plantas del jardín. Con una expresión de preocupación, le dijo que había visto a Ramírez cargando varias cajas a su camioneta muy temprano en la mañana, cuando él creía que nadie lo veía. No quiero meterme en lo que no me importa, mijita, pero me pareció raro que sacara tantas cosas de la casa sin que tú estuvieras presente. Las palabras de doña Carmen confirmaron las sospechas que Margot había estado tratando de ignorar. Esa tarde, mientras Ramírez trabajaba, ella revisó toda la casa sistemáticamente. Descubrió que habían desaparecido la televisión de la recámara principal, el equipo de sonido que habían comprado para su 10º aniversario, varios electrodomésticos pequeños y hasta algunos muebles que ella recordaba haber visto la semana anterior. Cuando Ramírez llegó a casa, Margot lo estaba esperando en la sala con una lista de todo lo que había desaparecido. Sus manos temblaban mientras le leía cada artículo, su voz quebrándose con cada palabra. Esperaba que él se sintiera avergonzado, que al menos tuviera la decencia de explicarle por qué estaba vendiendo sus pertenencias sin decirle nada. En lugar de mostrar vergüenza, Ramírez la atacó con una crueldad que la dejó sin aliento. Le dijo que todo lo que había en esa casa era suyo, porque él era quien había trabajado para comprarlo, que ella nunca había contribuido económicamente a nada, y que ahora que era una inválida, no tenía derecho a opinar sobre lo que él hacía con su propiedad. Tú no trabajas, Margot, nunca has trabajado. Todo esto es mío y puedo hacer lo que quiera con mis cosas. Sus palabras fueron como ácido en las heridas abiertas de Margot. Ella había trabajado durante 20 años como ama de casa, cuidando cada detalle de su hogar, criando a los hijos que nunca pudieron tener porque él siempre decía que no era el momento adecuado, manteniendo la casa impecable, administrando cada peso del gasto familiar. Pero en la mente de Ramírez, nada de eso contaba como trabajo real. La situación se volvió aún más insoportable cuando Margot descubrió que Ramírez había comenzado a invitar a sus amigos a la casa para beber y jugar cartas, como si ella fuera invisible. Estos hombres hablaban de ella en tercera persona mientras estaba presente, comentando sobre lo flaca que se había puesto, especulando sobre cuánto tiempo le quedaba de vida
y haciendo chistes crueles sobre lo caro que debía ser mantener a una esposa enferma. Una noche, mientras estos hombres bebían tequila en su mesa de comedor, Margot escuchó a uno de ellos decirle a Ramírez que era un santo por no haberla abandonado ya. Yo en tu lugar ya la habría mandado con su familia. ¿Para qué cargar con esa responsabilidad? Ramírez se rió y respondió que estaba considerando sus opciones, como si ella fuera un objeto del que podía deshacerse cuando se volviera demasiado inconveniente. El colmo llegó cuando Margot se despertó una mañana y encontró a un hombre extraño midiendo las habitaciones de la casa. Ramírez le explicó casualmente, como si fuera la cosa más normal del mundo, que era un valuador inmobiliario. «Necesito saber cuánto vale la casa para ver si vale la pena venderla», le dijo sin siquiera mirarla a los ojos. La noticia golpeó a Margot como un rayo. La casa no era solo su hogar, era el único lugar en el mundo donde se sentía segura, donde había construido todos sus recuerdos, donde había soñado con envejecer junto al hombre que ahora la trataba como basura. «No puedes vender la casa, Ramírez. Es nuestro hogar. ¿Dónde voy a vivir?». Su respuesta fue brutal en su simplicidad. «Eso ya no es mi problema, Margot. Tú tienes familia. Ellos pueden cargarte por un tiempo». El hecho de que hablara de ella como una carga que podía pasarse de mano en mano la humilló más profundamente de lo que creía posible. Su familia vivía en otro estado. Apenas tenía contacto con ellos desde que se casó, y él lo sabía perfectamente. Durante las siguientes semanas, Ramírez trajo varios compradores potenciales a ver la casa. Margot tenía que esconderse en la recámara, mientras extraños recorrían su hogar, evaluando cada habitación, cada rincón que ella había cuidado con amor durante 2 décadas. Podía escuchar a Ramírez describiendo las virtudes de la propiedad con entusiasmo, como si estuviera ansioso por deshacerse de ella y de todo lo que representaba. Una tarde, Margot intentó una última súplica desesperada. Se arrodilló frente a Ramírez y le rogó que no vendiera la casa, que encontraran otra manera de conseguir dinero para sus gastos médicos. Le prometió que trataría de no costarle tanto, que buscaría tratamientos más baratos, que haría lo que fuera necesario para no ser una carga. Ramírez la miró con desprecio mientras ella lloraba a sus pies. «Ya es demasiado tarde, Margot. Ya firmé los papeles. La casa se vendió esta mañana». Sus palabras fueron como una sentencia de muerte social. No solo estaba muriendo físicamente, sino que ahora también estaba perdiendo el único refugio que había conocido en su vida adulta. La traición final llegó cuando Margot descubrió que Ramírez había aceptado una oferta que estaba muy por debajo del valor real de la propiedad, porque el comprador podía pagar en efectivo inmediatamente. Él había sacrificado miles de pesos que podrían haber usado para sus tratamientos a cambio de tener el dinero rápidamente disponible para sus propios propósitos. Cuando le preguntó qué planeaba hacer con el dinero de la venta, Ramírez le contestó con una sonrisa que la aterrorizó. «Voy a invertirlo sabiamente. Ya no puedo permitirme cargar con gastos médicos que no llevan a ningún lado. Es tiempo de que cada quien cuide su propio futuro». El día del desalojo llegó más rápido de lo que Margot había imaginado. Los nuevos propietarios querían mudarse inmediatamente y Ramírez les había prometido que la casa estaría vacía en una semana. Margot vio cómo hombres extraños sacaban los pocos muebles que quedaban, incluyendo la cama donde había dormido durante 20 años y la mesa donde había compartido miles de comidas con el hombre que ahora la echaba a la calle. Ramírez ya había empacado sus cosas y las había llevado a un apartamento que había rentado para él solo. Cuando Margot le preguntó dónde se suponía que ella iba a vivir, él se encogió de hombros y le dijo que eso ya no era su responsabilidad. «Eres una mujer adulta, Margot. Ya es hora de que aprendas a valerte por ti misma». La mañana que tuvo que abandonar su hogar para siempre,
Margot se quedó parada en la puerta por última vez, mirando las habitaciones vacías donde había sido feliz durante tantos años. Sus pocas pertenencias restantes cabían en 2 maletas prestadas por doña Carmen, quien había sido la única persona que mostró algo de compasión por su situación. Ramírez ni siquiera se despidió. Simplemente se fue en su camioneta, dejándola parada en la banqueta con sus maletas, sin dinero, sin hogar y con una enfermedad terminal que avanzaba día a día. Mientras veía alejarse el vehículo del hombre que había sido su esposo, Margot sintió que no solo estaba perdiendo su casa, sino también los últimos vestigios de su dignidad y su fe en la humanidad. Los días que siguieron al desalojo fueron los más oscuros en la vida de Margot. Sin un lugar donde quedarse y con apenas unos cuantos pesos que doña Carmen le había dado en secreto, se encontró vagando por las calles de la ciudad como una persona sin identidad. La enfermedad había avanzado tanto que cada paso era una tortura, pero no tenía otra opción más que seguir caminando hasta encontrar algún refugio temporal. Durante 3 noches durmió en la sala de espera de la estación de autobuses, fingiendo que esperaba un camión que nunca llegaría. Los empleados de seguridad la miraban con sospecha, pero su apariencia de mujer decente y su comportamiento silencioso les impedía echarla inmediatamente. En esas noches interminables, Margot se acurrucaba en las sillas de plástico duro, temblando no solo por el frío, sino por la realidad brutal de que se había convertido en una persona indigente. El 4.º día, mientras intentaba lavarse la cara en el baño de la estación, se desplomó. El dolor en su abdomen se había vuelto tan intenso que perdió el conocimiento y cayó al suelo de los sanitarios públicos. Una mujer que limpiaba los baños la encontró y, alarmada por su estado, llamó a una ambulancia. Margot despertó en el Hospital Público General, conectada a sueros y rodeada del bullicio constante de una institución de salud sobrecargada. La trabajadora social del hospital, una mujer cansada llamada Leticia, se acercó a su cama con una carpeta llena de formularios. Cuando Margot intentó explicar su situación, las palabras salieron entrecortadas y llenas de vergüenza. Nunca había imaginado que tendría que contar su historia como una indigente que necesitaba caridad médica. Leticia había escuchado miles de historias similares, pero algo en la dignidad quebrada de Margot la conmovió de manera especial. Durante la primera semana en el hospital, Margot se sintió más sola que nunca. Las camas de la sala de oncología estaban ocupadas por personas que, como ella, luchaban contra enfermedades devastadoras, pero a diferencia de ella, la mayoría tenía familiares que las visitaban, que les llevaban comida casera, que se quedaban a acompañarlas durante las noches difíciles. Margot solo tenía el eco de sus propios pensamientos y la certeza cada vez más clara de que iba a morir completamente sola. Ramírez no había intentado contactarla ni una sola vez desde el día del desalojo. Era como si ella hubiera dejado de existir para él en el momento en que firmó los papeles de venta de la casa. A veces, en sus momentos más débiles, Margot se preguntaba si él estaría esperando simplemente a que muriera para poder continuar con su vida sin complicaciones. La idea de que el hombre que había amado durante 20 años pudiera ser tan calculadoramente cruel la llenaba de una tristeza que era casi más dolorosa que el cáncer mismo. Los tratamientos que recibía en el hospital público eran básicos, diseñados más para mantenerla cómoda que para curarla. Los médicos residentes que la atendían eran jóvenes y bien intencionados, pero claramente sobrecargados de trabajo y sin los recursos necesarios para ofrecer esperanza real a pacientes con casos tan avanzados como el suyo. Margot había aceptado que su destino era morir en esa cama de hospital, olvidada por el mundo y sin haber experimentado nunca el amor incondicional que siempre había buscado.
Una mañana de martes, mientras Margot miraba por la ventana hacia el patio interior del hospital, notó una conmoción inusual entre el personal de enfermería. Las enfermeras hablaban en susurros emocionados sobre la llegada de un nuevo doctor especialista en oncología, alguien que aparentemente tenía una reputación impresionante y que había decidido trabajar en el hospital público por razones que nadie entendía completamente. El doctor Alejandro Vega llegó a la sala como una ráfaga de energía renovada. Era un hombre de unos 40 años, con una presencia que comandaba respeto inmediato, pero que al mismo tiempo irradiaba una calidez genuina que Margot no había sentido en meses. Su bata blanca estaba impecable, sus zapatos brillaban y llevaba consigo un aire de confianza que contrastaba dramáticamente con la resignación que había caracterizado a los otros médicos que la habían atendido. Cuando el doctor Vega se acercó a su cama para presentarse, Margot notó algo extraordinario en sus ojos. No era la mirada de lástima o profesional desapego que había visto en tantos otros médicos, sino algo diferente, una atención genuina que la hizo sentir como si fuera una persona real otra vez, no solo un caso médico complicado. Su voz era suave pero firme cuando le explicó que había revisado su expediente y que quería conocer más detalles sobre su historia personal. Por primera vez en meses, alguien le preguntó a Margot no solo sobre sus síntomas físicos, sino sobre quién era ella como persona, sobre su vida antes de la enfermedad, sobre sus sueños y sus miedos. El doctor Vega se sentó junto a su cama durante casi una hora, escuchando atentamente mientras ella le contaba fragmentos de su historia, desde su juventud, trabajando en una fábrica textil, hasta sus años como ama de casa devota. Cuando Margot mencionó que había tenido que dar un hijo en adopción cuando era muy joven, algo cambió en la expresión del doctor Vega. Sus ojos se enfocaron con una intensidad nueva y le hizo preguntas muy específicas sobre las circunstancias de esa adopción. Margot, sorprendida por su interés en ese capítulo doloroso de su vida, le explicó que había sido madre soltera a los 20 años, que el padre del bebé la había abandonado cuando supo del embarazo y que su familia la había presionado para dar al niño en adopción porque no tenían recursos para criarlo. El doctor Vega tomó notas detalladas mientras ella hablaba, pero Margot notó que sus manos temblaban ligeramente al escribir. Cuando terminó de contarle sobre el bebé que había entregado en un orfanato de la Ciudad de México hace 25 años, el doctor se quedó en silencio durante varios minutos, como si estuviera procesando información que iba más allá de lo meramente médico. Esa misma tarde, el doctor Vega regresó con un plan de tratamiento completamente diferente al que había estado recibiendo. Le explicó que, aunque su caso era avanzado, había nuevos protocolos experimentales que podrían no solo aliviar su dolor, sino potencialmente extender su vida significativamente. Más importante aún, él personalmente se haría cargo de supervisar cada aspecto de su tratamiento, algo que no era común en un hospital público donde los médicos especialistas generalmente tenían cientos de pacientes bajo su cuidado. Los cambios comenzaron inmediatamente. Margot fue trasladada a una habitación privada que el doctor Vega había conseguido de alguna manera, a pesar de que el hospital siempre estaba sobrecapacitado. Sus medicamentos fueron actualizados a versiones más efectivas y costosas, que según entendía Margot, no estaban normalmente disponibles para pacientes sin seguro médico privado. Cuando le preguntó al doctor cómo era posible que estuviera recibiendo un trato tan especial, él simplemente le dijo que había decidido hacer su caso una prioridad personal. Durante las siguientes semanas, el doctor Vega visitaba a Margot todos los días, a menudo quedándose después de sus horas oficiales para asegurarse de que estuviera cómoda y respondiendo positivamente al tratamiento. Su atención iba más allá de lo profesional. Le traía libros para leer, flores frescas para alegrar su habitación
y a veces simplemente se sentaba a conversar con ella sobre temas que no tenían nada que ver con la medicina. Margot comenzó a notar que por primera vez, desde que comenzó su enfermedad, se estaba sintiendo gradualmente mejor. Los dolores que la habían atormentado durante meses se volvieron manejables gracias a medicamentos más efectivos. Su apetito regresó lentamente y con él algo de la energía que creía haber perdido para siempre. Más importante aún, la desesperanza que había estado carcomiendo su alma comenzó a ser reemplazada por algo que no se atrevía a llamar esperanza, pero que definitivamente era diferente a la resignación que había sentido durante tanto tiempo. Una tarde, mientras el doctor Vega revisaba sus estudios más recientes, Margot notó que él tenía una fotografía pequeña en su bata. La imagen estaba borrosa desde su ángulo, pero pudo distinguir que parecía ser la foto de una mujer joven con un bebé en brazos. Cuando le preguntó curiosamente sobre la fotografía, el doctor se puso visiblemente nervioso y le dijo que era una imagen que tenía un valor sentimental especial para él, pero no elaboró más sobre el tema. Los estudios de seguimiento comenzaron a mostrar resultados que sorprendieron a todo el equipo médico. El tumor de Margot no solo había dejado de crecer, sino que en algunas áreas había comenzado a reducirse. Los marcadores tumorales en su sangre mostraban mejorías que los residentes describían como prácticamente milagrosas, considerando lo avanzado que había estado su caso cuando llegó al hospital. El doctor Vega parecía especialmente emocionado con estos resultados, pero Margot notó que su alegría tenía un componente emocional que iba más allá de la satisfacción profesional normal. Cuando le dio las buenas noticias sobre su mejoría, ella vio lágrimas en sus ojos, algo que le pareció extraordinario en un médico que debía estar acostumbrado a tratar casos difíciles todos los días. Una noche, mientras Margot descansaba después de una sesión de tratamiento particularmente intensa, escuchó al doctor Vega hablando por teléfono en el pasillo fuera de su habitación. Aunque no podía escuchar toda la conversación, las palabras que alcanzó a distinguir la intrigaron profundamente. Escuchó frases como «después de tantos años», «no puedo creer que la encontré» y «todo este tiempo estuve buscando en los lugares equivocados». Cuando el doctor entró a revisar cómo se sentía, Margot notó que parecía emocionalmente agitado, como si hubiera tomado una decisión importante sobre algo. Sus manos temblaban ligeramente mientras checaba sus signos vitales, y ella pudo ver que estaba luchando internamente con algo que claramente no sabía cómo expresar. La mejoría de Margot continuó durante las siguientes semanas. Su cabello, que había comenzado a caerse debido a la enfermedad y los tratamientos anteriores, comenzó a crecer de nuevo. Su piel recuperó algo del color saludable que había perdido y por primera vez en casi un año, cuando se miraba al espejo, reconocía a la mujer que había sido antes de que su mundo se desmoronara. Pero más allá de la mejoría física, algo fundamental había cambiado en el espíritu de Margot. La desesperanza que había caracterizado sus últimos meses había sido reemplazada por una sensación de que tal vez, solo tal vez, su historia no había terminado todavía. El doctor Vega no solo le había devuelto la salud, sino que le había devuelto algo aún más valioso: la creencia de que era una persona que merecía ser cuidada y valorada. Una tarde, mientras organizaba las pocas pertenencias que había acumulado durante su estancia en el hospital, Margot encontró un sobre que alguien había deslizado bajo su almohada. Dentro había una fotografía vieja y amarillenta que la dejó sin aliento. Era la misma imagen que había visto en la bata del doctor Vega, pero ahora podía verla claramente. Mostraba a una mujer joven con un bebé en brazos, y esa mujer joven era ella misma, 25 años más joven, sosteniendo al hijo que había tenido que entregar en adopción. En el reverso de la fotografía, con una letra que no reconocía,
Estaba escrito: para mi madre que nunca dejé de buscar, tu hijo que te ama, Alejandro. Margot sintió como si el mundo se detuviera a su alrededor mientras procesaba lo que estaba viendo. El doctor, Alejandro Vega, el hombre que le había salvado la vida, que le había devuelto la esperanza cuando todo parecía perdido, era el bebé que había entregado en adopción hacía 25 años. Las manos de Margot temblaban mientras sostenía la fotografía que había cambiado todo en un instante. 25 años de preguntas sin respuesta, de noches donde se había despertado preguntándose si su hijo estaría bien, si sería feliz, si alguna vez pensaría en ella. Se respondieron con esa imagen amarillenta que ahora apretaba contra su pecho. El doctor Alejandro Vega, el hombre que le había devuelto la vida cuando todo parecía perdido, era el bebé que había nacido de su cuerpo y de su corazón hacía más de 2 décadas. Cuando Alejandro entró a su habitación esa tarde para su visita diaria, encontró a Margot llorando con una intensidad que no había mostrado desde su llegada al hospital. Pero estas no eran lágrimas de dolor o desesperanza, sino lágrimas de una alegría tan profunda que parecía imposible que su cuerpo pudiera contenerla. Sin decir una palabra, ella le extendió la fotografía y vio cómo los ojos de su hijo se llenaron de lágrimas mientras confirmaba lo que ambos ya sabían en sus corazones. El abrazo que siguió duró varios minutos, con ambos llorando sin poder hablar. Era el abrazo que debería haber ocurrido 25 años antes, el abrazo que Margot había soñado dar miles de veces. El abrazo que Alejandro había necesitado durante toda una vida de preguntarse por qué había sido abandonado. En ese momento, en esa habitación de hospital, madre e hijo se encontraron finalmente, no como médico y paciente, sino como la familia que el destino había separado, pero que nunca había dejado de buscarse. Alejandro le contó su historia entre lágrimas y sonrisas. Le explicó cómo había sido adoptado por una familia amorosa que siempre le había dicho la verdad sobre sus orígenes, cómo había decidido estudiar medicina inspirado por el deseo de ayudar a otros que sufrían y cómo había pasado años buscando a su madre biológica sin éxito. Había contratado investigadores privados, había revisado registros de hospitales, había seguido pistas falsas por todo el país, pero nunca había imaginado que el destino los reuniría de esta manera tan extraordinaria. Margot le contó su versión de la historia, explicándole las circunstancias desesperantes que la habían llevado a tomar la decisión más difícil de su vida. Le habló del padre irresponsable que la había abandonado, de su familia que la había presionado, de las noches que había pasado llorando después de entregarlo, rogando que algún día pudiera encontrarlo y explicarle que su decisión había sido hecha por amor, no por falta de él. Alejandro le reveló que había regresado a México específicamente para trabajar en hospitales públicos, después de haber completado una especialización brillante en Estados Unidos y haber trabajado en clínicas privadas prestigiosas. Su motivación real había sido estar cerca de las comunidades donde creía que podría encontrar rastros de su madre biológica. El hecho de que ella hubiera llegado precisamente a su hospital, en el momento exacto cuando él había decidido regresar, les parecía a ambos una intervención divina. Durante los días siguientes, mientras Margot continuaba recuperándose físicamente gracias a los tratamientos avanzados que Alejandro había conseguido para ella, ambos se dedicaron a conocerse como la familia que siempre habían sido, pero nunca habían podido ser. Alejandro le mostró fotografías de su infancia con sus padres adoptivos, de su graduación de la universidad, de los reconocimientos que había recibido por su trabajo médico. Margot se sentía orgullosa de cada logro, como si hubiera estado presente durante todos esos momentos importantes. Fue durante una de estas conversaciones íntimas que Margot, sintiéndose segura por primera vez en meses,
Le contó a Alejandro toda la historia de su matrimonio con Ramírez y la traición brutal que había vivido. Le describió cómo el hombre, que había prometido amarla en la salud y la enfermedad, la había abandonado precisamente cuando más lo necesitaba. Cómo había vendido todo lo que tenían y la había dejado morir sola en la calle. La furia que se encendió en los ojos de Alejandro cuando escuchó los detalles de la crueldad de Ramírez fue algo que Margot nunca había visto. No era solo la indignación de un médico ante el abandono de un paciente vulnerable, sino la ira protectora de un hijo que acababa de encontrar a su madre y descubría que alguien la había lastimado de manera imperdonable. En ese momento, Margot vio en Alejandro no solo al médico brillante que era, sino al hombre fuerte y decidido que había heredado su determinación, pero que también tenía los recursos y las conexiones para hacer algo al respecto. Alejandro le explicó que su éxito profesional no solo se limitaba a la medicina. Durante sus años en Estados Unidos, había hecho inversiones inteligentes y había construido una red de contactos que incluía abogados especializados en casos de fraude y apropiación indebida. Más importante aún, tenía los recursos financieros para contratar a los mejores investigadores privados para rastrear cada movimiento que Ramírez había hecho desde que vendió la casa. La investigación que Alejandro puso en marcha fue rápida y despiadada. En menos de una semana, sus investigadores habían documentado no solo la venta fraudulenta de la casa de Margot, sino también un patrón de comportamiento que sugería que Ramírez había estado planeando abandonarla desde mucho antes de su diagnóstico. Descubrieron que él había abierto cuentas bancarias secretas, había transferido propiedades a su nombre únicamente y había comenzado a liquidar activos mucho antes de que Margot siquiera supiera que estaba enferma. Más devastador aún, los investigadores descubrieron que Ramírez había estado manteniendo una relación con otra mujer durante los últimos 3 años de su matrimonio. Una mujer más joven que no sabía nada sobre Margot o su enfermedad. El dinero de la venta de la casa había sido usado parcialmente para comprar un departamento lujoso, donde ahora vivía con su nueva pareja, mientras Margot había estado durmiendo en estaciones de autobuses. Cuando Alejandro le presentó toda esta evidencia, Margot sintió una mezcla de dolor y alivio. Dolor, porque confirmaba que los últimos años de su matrimonio habían sido una mentira completa, pero alivio, porque ahora sabía que la crueldad de Ramírez no había sido causada por su enfermedad, sino por su propia naturaleza despiadada, que simplemente había encontrado la excusa perfecta para mostrarse sin máscaras. El equipo legal que Alejandro contrató trabajó con una eficiencia que impresionó hasta a los investigadores más experimentados. Presentaron demandas por apropiación indebida, abandono de persona en situación vulnerable, fraude matrimonial y violencia económica. Más importante aún, obtuvieron órdenes judiciales para congelar todas las cuentas bancarias de Ramírez y para embargar el departamento que había comprado con el dinero robado. Mientras todo esto ocurría, Margot continuaba recuperándose de manera que los médicos del hospital describían como extraordinaria. Su cáncer había entrado en remisión completa, algo que Alejandro atribuía no solo a los tratamientos médicos avanzados, sino también al poder sanador de haber encontrado el amor incondicional que había estado buscando toda su vida. Por primera vez en décadas, Margot tenía una razón real para vivir, una familia que la valoraba y la certeza de que no estaba sola en el mundo. El gran enfrentamiento con Ramírez ocurrió de manera completamente inesperada. Él había regresado a la ciudad después de unas vacaciones en la playa con su nueva pareja, creyendo que Margot ya habría muerto y que él podría continuar con su nueva vida sin complicaciones legales. Cuando llegó a su departamento lujoso, encontró oficiales de policía esperándolo con órdenes de arresto y una citación judicial que lo obligaba a comparecer inmediatamente ante un juez.
Ramírez intentó argumentar que todo había sido un malentendido, que él había actuado dentro de sus derechos como esposo, que Margot había estado de acuerdo con la venta de la casa. Sin embargo, cuando los abogados de Alejandro presentaron grabaciones de audio donde él admitía haber abandonado a su esposa enferma porque era una carga económica, y documentos que probaban que había mentido sobre el destino del dinero de la venta, sus argumentos se desmoronaron por completo. El momento más impactante llegó cuando Ramírez fue llevado al juzgado para la audiencia preliminar y vio a Margot sentada en la mesa de los demandantes, no solo viva, sino visiblemente recuperada, acompañada por un hombre elegante que claramente tenía recursos significativos y que la trataba con un respeto y cariño que él nunca le había mostrado. La expresión de shock en su cara cuando se dio cuenta de que su plan había fallado completamente fue algo que todos los presentes recordarían por años. Alejandro se presentó ante el tribunal no solo como el médico que había salvado la vida de Margot, sino como su hijo que había estado buscándola durante 25 años y que ahora tenía los recursos para asegurar que recibiera justicia. Su testimonio sobre el estado en que había encontrado a su madre, abandonada y muriendo en un hospital público, mientras su esposo vivía en lujo con dinero robado, fue tan poderoso que hasta el juez más experimentado se vio visiblemente conmovido. La sentencia fue contundente. Ramírez fue condenado no solo a devolver todo el dinero que había tomado, sino también a pagar daños punitivos que lo dejaron en la ruina financiera completa. Más satisfactorio aún para Margot, fue condenado a 3 años de prisión por abandono de persona en situación vulnerable y apropiación indebida agravada. La nueva pareja de Ramírez lo abandonó inmediatamente cuando se enteró de la verdad sobre cómo había obtenido el dinero para financiar su estilo de vida lujoso. Mientras Ramírez era llevado esposado a prisión, Margot sintió que un capítulo de dolor y humillación finalmente se cerraba en su vida. Pero más importante que la justicia legal era la transformación completa que había experimentado. Ya no era la mujer abandonada y desesperanzada que había llegado al hospital meses antes. Era una mujer que había encontrado a su familia, que había recuperado su salud y que tenía un futuro brillante por delante. Alejandro usó parte del dinero recuperado para comprar una casa hermosa en una colonia tranquila, donde Margot podría vivir con dignidad y comodidad por el resto de su vida. Pero más que la casa física, le dio algo mucho más valioso: un hogar lleno de amor. Alejandro estaba casado con una mujer maravillosa llamada Elena, y tenían 2 hijos pequeños que inmediatamente adoptaron a Margot como su abuela del corazón. Los domingos familiares en la nueva casa de Margot se convirtieron en la tradición más preciada de su vida. La mesa que antes había estado vacía y silenciosa ahora se llenaba de risas de niños, conversaciones animadas y el aroma de comidas preparadas con amor y compartidas con gratitud. Margot finalmente entendía lo que significaba ser valorada no por lo que podía hacer por otros, sino simplemente por quien era. Una tarde, mientras jugaba en el jardín con sus nietos adoptivos y veía a Alejandro y Elena preparar una carne asada, Margot reflexionó sobre el viaje extraordinario que había vivido. Había perdido un matrimonio que resultó ser una ilusión, pero había ganado una familia real. Había enfrentado la muerte, pero había encontrado una razón verdadera para vivir. Había sido traicionada por quien prometió amarla, pero había sido salvada por el amor incondicional del hijo que creyó haber perdido para siempre. Ramírez seguía en prisión, enfrentando las consecuencias de su crueldad, mientras Margot vivía rodeada del amor que siempre había merecido pero que nunca había conocido. La mujer que una vez había sido humillada y abandonada por su propia enfermedad, ahora era la matriarca respetada de una familia que la consideraba un tesoro.
Su historia se había convertido en un testimonio de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de sanar las heridas más profundas y que la justicia, aunque a veces llegue tarde, eventualmente llega para quienes la merecen. La historia de Margot nos enseña una de las lecciones más poderosas que la vida puede ofrecernos: que el amor verdadero nunca muere, solo espera el momento perfecto para regresar a nuestras vidas de maneras que jamás podríamos imaginar. Cuando todo parecía perdido, cuando la traición había destruido su fe en la humanidad y la enfermedad amenazaba con llevarse su vida, el destino tenía preparado un regalo que transformaría su dolor en el gozo más profundo que había experimentado jamás. Esta historia nos recuerda que las personas que nos lastiman revelan su verdadera naturaleza en los momentos más difíciles, pero también nos muestra que por cada corazón cruel que encontramos en nuestro camino, existe un corazón noble esperando para sanar nuestras heridas. Margot descubrió que el amor que había entregado hace 25 años había crecido, se había fortalecido y había regresado multiplicado para protegerla y cuidarla cuando más lo necesitaba. La transformación de Margot no fue solo física, sino espiritual. Pasó de ser una mujer que se había definido por lo que podía hacer por otros, a ser una mujer valorada simplemente por quien era. Aprendió que el amor incondicional no solo sana el cuerpo, sino que restaura el alma y nos devuelve la dignidad que creíamos haber perdido para siempre. Su historia también nos enseña que la justicia puede llegar tarde, pero cuando llega, es completa. Ramírez no solo perdió su libertad y su dinero, sino que perdió algo mucho más valioso: la oportunidad de ser amado genuinamente. Mientras él pagaba por su crueldad en la soledad de una celda, Margot celebraba cada día rodeada de una familia que la consideraba un tesoro invaluable. El mensaje más profundo de esta historia es que nunca es demasiado tarde para encontrar nuestro verdadero hogar. Margot había buscado amor en el lugar equivocado durante 20 años, pero el amor que realmente le correspondía la había estado buscando durante 25. Cuando finalmente se encontraron, no solo sanaron el presente, sino que redimieron todo el dolor del pasado. La vida de Margot nos demuestra que los milagros existen, pero a menudo llegan disfrazados de coincidencias extraordinarias. Su hijo no la encontró por casualidad. La había estado buscando con la determinación del amor verdadero. El destino no los reunió por suerte. Los reunió porque el amor genuino tiene el poder de mover montañas y crear los encuentros más improbables. Esta historia nos invita a nunca perder la esperanza, sin importar cuán oscura parezca nuestra situación actual. Nos recuerda que el amor que damos regresa multiplicado, que la bondad que sembramos florece en momentos inesperados, y que las decisiones difíciles que tomamos por amor pueden convertirse en bendiciones que no comprendemos hasta años después. Margot nos enseña que la verdadera riqueza no se mide en casas o dinero, sino en las personas que eligen quedarse a nuestro lado cuando todo se desmorona. Su historia es un testimonio de que el amor incondicional no solo existe, sino que tiene el poder de resucitar vidas, sanar corazones rotos y crear familias donde antes solo había soledad. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.